Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompaña nuestra querida Sofía Segovia, en donde en el 10º aniversario de la publicación del Murmullo de las Abejas, volvemos a platicar de, bueno, pues el éxito que ha tenido y cómo pues ha cambiado la perspectiva tanto de la autora como de todos nosotros a lo largo de estos 10 años. Sofi, bienvenida. No sé si nos quieras platicar un poquito, una pequeña introducción de pues la motivación, sobre todo para escribir El murmullo de las abejas, y empezamos. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, amigos de Recomiéndame un buen libro. Gracias por tenerme de nuevo aquí. Estoy muy feliz. Y, y bueno, pues si ya habían leído El murmullo de las abejas o ahora lo están leyendo en el 10º aniversario, de todas maneras espero que hayan encontrado que un mismo libro nos puede decir diferentes cosas porque hemos evolucionado. Y en estos 10 años, bueno, pues yo me he encontrado puras reuniones felices, la verdad. Mucha gente mexicana y de todo el mundo también, porque esta novela ahora tiene 22 traducciones. Es una de las novelas mexicanas más traducidas, más leídas, y eso ha sido una gran aventura. Pero sobre todo estos encuentros en los que a los que nos llevan los libros, que es descubrir que hay verdades que coexisten. Y esta novela se trata de esto, se trata de la historia mexicana más contada, que es la Revolución, pero en un divorcio de la historia oficial. ¿Y por qué? No es porque yo diga que la historia oficial es mentira, no, no, no. Lo que pasa es que cuando nos cuentan la historia oficial nos dicen es única, la única verdad que es, y es definitiva y es absoluta y nos abarca a todos. Y eso en un país como México, que es tan grande, tan diverso, pues es imposible. Y yo siendo del noreste de México, soy de Monterrey, mi familia, parte de mi familia, parte de Linares, sí. Eh, este, lo que nos pasa a los norestenses es que no nos leemos en los libros de historia de México. México no nos cuenta. Y entonces yo pensé que ya era momento de parar esto, de tratar de contar un México completo, porque así como un rompecabezas incompleto no le sirve a nadie, más vale los rompecabezas a los que ya les faltan piezas, ¿qué hacemos con ellos? Los tiramos a la basura porque no les sirven a nadie. Pues México se ha querido mantener como un rompecabezas incompleto porque deja fuera a piezas bien importantes de su historia. Una de esas es el noreste y empecé por esto. O sea, yo quiero contar la verdad del noreste en este mismo momento, el de la revolución, pero un noreste que tiene una evolución histórica tan distinta. Para 1910 tiene una verdad válida que vale la pena contar, que es verificable. Es decir, todo esto que yo estoy escribiendo aquí, yo lo investigué. Pero al mismo tiempo dije, a ver, yo no quiero hacerle lo mismo a esta historia más sureña que lo que nos han hecho a nosotros al noreste, ¿no? Entonces, yo no quiero decir todo lo anterior es mentira. No, es que hay verdades que coexisten. Y el murmullo de las abejas se trata de este choque, en particular de dos verdades que coexisten a un mismo tiempo. Y sí, es un choque y la historia no se puede cambiar y sucedió lo que sucedió y sin embargo, todas las piezas que se cuentan aquí son mexicanas y vale la pena conocerlas, porque pienso yo que 115 años después, si no lo hacemos así, seguiremos en la misma narrativa de la Revolución Mexicana, esta tan divisiva, tan contraria, tan extrema, tan maniquea de quién es el bueno y quién es el malo.
Mientras que en realidad, pues la historia humana, la historia de la condición humana no se puede contar así. La historia humana se tiene que contar con todos esos claroscuros y con todas estas verdades que coexisten, a veces verdades individuales, ¿no? No nada más regionales. Pero entonces, esto es lo que esta es la intención original que yo tenía del murmullo. Pero además me di cuenta de que no era la única pieza de rompecabezas que le faltaba a este rompecabezas mexicano. A este rompecabezas también le falta la pieza de las mujeres. Es otra pieza incómoda que se barre abajo del tapete para que se pierda. También los niños, también los ancianos, y es más, también la del campesino, esta víctima que se cuenta usualmente, esta víctima eterna, que en este caso es Espiricueta, que siempre se cuenta igual, es decir, es la víctima noble, es la víctima lastimera, que no tiene agencia propia, que no decide nada porque ya el destino dijo que va a ser bueno. En la narrativa siempre va a ser el bueno y se le quita todo tipo de libre albedrío. Y entonces no se cuenta también una verdad que existió en esta historia mexicana, que es que muchos de estos que se dejan llevar, y con justa razón, por la idea de tierra y libertad, pues van y toman las leyes por sus propias manos y se adelantan a los tiempos y asesinan a muchos hacendados. Y en Linares, en este momento, lo leí en los periódicos contemporáneos, es decir, de aquella época, que hasta donde yo leí ya iban 8 hacendados asesinados por agraristas. Esta es una historia que México no cuenta. Es decir, nos cuenta todos estos romances del agrarismo, como qué romántico, qué necesario, que podemos decir sí, pero tiene sus claroscuros, ¿verdad? Y nos cuenta todas estas piezas románticas de la guerra, la revolución, de manera tan romántica, pero pues nunca nos dice lo no romántico que tiene esta guerra, ¿no? Simplemente que ningún mexicano en realidad podemos determinar cuándo se firmó esa paz, porque en realidad nunca se ha firmado ninguna paz para esa guerra. Y eso es algo muy extraño. Son de estos cuestionamientos que yo creo que 115 años después vale la pena hacerse. Entonces, bueno, estas son las motivaciones, sí, romper romances que hace nuestro México para ya empezar a discutir las cosas y empezar a entendernos. Y esta es la intención del murmullo de las abejas. No, pues muchas gracias. Y creo que mencionas varias cosas que ya se mencionan en el libro y que hemos platicado a lo largo de los años. Si no tienes inconveniente, vamos a pasar a las preguntas. Claro, claro, por favor. Muchas gracias. Heidi, adelante. Hola, ay, hola Sofía, Hola, ya te Jaime. conozco, soy tu super fan. Yo leí El Qué linda. Murmullo en un club de lectura que tenemos aquí en Córdoba, pero es presencial. Y no nos podemos acordar si lo leímos en el 2015 o en el 2016, pero era novedad tu libro. Entonces, 15, entonces. sí, entonces, bueno, pues lo leímos y este book club seguimos y siempre nos acordamos de Nana Reja, de Simonopio, de Spiricueta. Y es como nuestro, o sea, no fue el primero que leímos, pero es un libro que se nos quedó porque cuando leemos otro y leemos otro y leemos otro, siempre, no en todos, pero en muchos, y se acuerdan de Nana Reja y nos acordamos de Simonopio. Una amiga mía tenía un gatito que así le puso y el Así. gatito tiene más de 10 años, no sé cuántos, como 14. Entonces, bueno, nos gustó mucho ese libro a todas, me acuerdo, porque reflexionábamos precisamente lo que estás hablando ahorita, de la revolución, pero desde un punto de vista norteño, que nosotras de Veracruz nunca habíamos escuchado, ni en Ujú. la escuela, ni en la prepa, ni en la universidad, o sea, ¿No? otro punto de vista diferente, ¿no? Y decíamos, ¿qué época tan difícil, tan tremenda? Y uno se queja ahora de que qué momento tan difícil estamos viviendo. Ay, creo que en esa época había mucha más incertidumbre. Y eso nos hizo reflexionar, me acuerdo muchísimo.
Yo lo tengo en Kindle, ese libro, porque como lo leímos allí, pues era del club y yo no era mío. Y ya luego yo un tiempo después lo compré porque a mí me encanta leer de Nana Reja. Cuando nos platicabas que sí, es que a mí se me hizo tu libro como la primera vez que lo leí, que era como realismo, sí, porque habla de la guerra y tal, y todas las cosas horribles, ¿no? Pero también era un realismo mágico que a mí me emocionaba, me encantaba, me sigue gustando, porque a mí las novelas históricas y el realismo mágico conjuntados en tu libro, pues ¿qué más puede pedir uno, no? Yo no tengo preguntas, yo nada más tengo agradecimiento. Ay, qué linda, muchas gracias. Porque ese libro me gustó muchísimo, pero te voy a decir algo. Peregrinos. No, está en mi top 10 de mi vida. Orgullo me encantó, pero Peregrinos es que es una cosa. Y Huracán, que no todo el mundo lo conoce y todo, es un librazo. Yo, Sí, también digo eso. de verdad, o sea, a mí, Peregrinos, Huracán, Murmullo. Y los tres libros me encantan, pero si tengo que darles primero, segundo y tercer lugar, así es. Los amo, me gustan muchísimo. Además de que disfruto tanto tu manera de contar, el lenguaje, todo, qué historias. Se me ocurrió una pregunta. ¿Quién es Nana Reja para ti? O sea, Nana Reja tiene dos aspectos. ¿De dónde salió? De una estampa que yo tengo bien plantada en mis recuerdos de mi infancia, porque en mi infancia, al visitar la casa de mi abuela, aquí en Monterrey, no tiene nada que ver con Linares, estaba Nana Reja, que había sido la nodriza de mi abuelita. La nodriza de tu abuela. O sea, Imagínate que los nietos conocen a la nodriza de su abuela. Ya estaba, ¿no? Así de anciana y todo. Y entonces cuando yo necesito que exista un personaje que vaya a rescatar a Simonopio, pues de su abandono ahí en la tierra, así ay, tiradillo, este, pues se me ocurrió Nana Reja. O sea, se me vino a la mente Nana Reja. Lo que sucede es que después adquirió cualidades mucho, mucho más grandes que la Nana Reja que yo la conocí nodriza. en la realidad, obviamente por la lactancia extrema, ¿verdad? Pero de esa lactancia, entonces esa cualidad mágica eh, mágica mitológica de la madre naturaleza, la madre tierra que nutre la vida que es necesaria para que siempre continúe. Entonces se convirtió en este ser mitológico también y me di permiso en esta unión que tiene con las abejas, con Simonopio, decir, cómo se me ocurre crear una mitología? O sea, ¿por qué me estoy dando permiso de esto? Y en realidad dije, oye, pues en qué libro está escrito o en qué piedra está labrado que las mitologías ya se tuvieron que haber escrito para tal fecha? ¿Por qué no de aquí para adelante? ¿No? Y entonces eso es lo que pasó con Ana Reja. Y esa es, Nana Reja, es esta parte de esta triada con las abejas, con Simonopio, esta mitología muy arraigada en la naturaleza para cambiar la naturaleza misma de la tierra en la que ahora vive. Sí. A mí se me hacía como un árbol, como si Nana Reja Sí, fuera un árbol, porque bueno, hasta tú los dices, que parece de madera, ¿no? Y yo tengo sí, un cuadrito por ahí, que ahorita voy por él, que cuando yo leí ese libro yo pensaba en una viejita que tengo un plato de madera, que es una artesanía de España, pero hay una mujer hecha de madera y yo todo el tiempo pensaba en Ana Reja, es más, lo tengo ahí puesto en la cocina, voy por él, y pienso siempre en Ana Reja, esa es Ana Reja para mí. Ay, pues yo qué encantada de bonito. conocerte, ya sabes, Sofía, te súper admiro, y Mm. ay, ojalá que ya escribas otro libro. Pues ahí voy, ahí voy. Sí, Sí, ya sé, apúrate que te estamos esperando. Un abrazo y qué gusto que te voy a igualmente, ver en Heidi. Guadalajara otra vez. Sí, ¿verdad que nos hemos visto en persona en Córdoba? ¿No nos Sí, no, en conocimos? Córdoba no, No fuiste a en Córdoba. Guadalajara, Ajá, en en Guadalajara, ok. México, varias Ajá. veces he tenido el gusto. Ah, sí me acuerdo de ti.
Sí, Muchas bueno, pues nos gracias. vemos en Guadalajara otra vez este mes. Sí, nos vemos. Allá nos vemos, un El gusto. primero, el 1 de diciembre presento el murmullo. Sí, y lo voy a comprar porque justamente ahorita me estaba diciendo Víctor que trae un prólogo, yo ya sabía que trae un prólogo y que trae, y el otro día te escuché a ti decir que trae notas tuyas nuevas y dije, ay, pues sí, sí, lo voy a comprar el nuevo. Y me lo firmas, por supuesto. Ándale, claro que sí. Bueno, gracias, Sofía. Gracias. Gracias, Juanita, que nos visita desde Colombia. Están leyendo justamente ahorita El murmullo de las abejas en su club de lectura. Ay, Adelante, mira qué Juanita. gusto. Sí, yo estoy aquí como convidada de piedra porque no sabía que era un club de lectura. Yo pensé que era algo así como lo que a veces hace Valentina Trueba, eh, que hace esos foros para la gente. Pero qué sorpresa, no sabía que la autora estaba aquí. Me encanta, me siento emocionada y honrada Qué linda, muchas de gracias. estar aquí. Y tenía una pregunta para ti. Simonopio es un personaje pues que uno adora y a mí me llegó al alma precisamente porque mi papá tenía labio leporino y paladar hendido y fue una persona que trabajó muchos años con el gobierno colombiano, trabajó en Naciones Unidas, en el BID, es decir, él superó su defecto con creces. Mi pregunta es, ¿por qué escogiste precisamente ese defecto físico para Simonopio? Fíjate, hay que tomar en cuenta la época y el lugar donde se da, que en ese momento, pues no era posible arreglar Ujú. el defecto físico ese. Ahorita sí, ahorita nace un niño así, rápido, ya lo operan, pero en aquel entonces no había. Y lo Claro, que sucede es perdóname, que, papá nació en 1923, él nunca lo operaron, nunca lo operaron. nunca, Mira, nunca, él ajá, nació en 1923, ajá. entonces fue un gran maestro. Sí, no, de verdad, y muy valiente porque debe haber enfrentado cosas tremendas. Sí, Y me en imagino. 1910 lo que sucede es que llega Simonopio ok, desde el primer párrafo de la novela a mí me conquistó la imaginación Simonopio. Y entonces yo decía, ¿cómo puedo mantener a este personaje en su misterio, en este aspecto místico que yo ya le siento? Y, y dije, no hay más misterio que el silencio. Y entonces, ¿cómo puedo mantenerlo en el silencio? Y en ese momento mis Ujú, hijos en su colegio estaban participando cada año participaban en esta recaudación de fondos para niños de labio y paladar hendido, que se llama Operation Smile, esta asociación que ujú. opera niños. Y entonces dije, ¿qué sería de un niño en 1910 en Linares cuando no hay posibilidades para él, cuando eh, el 90% de la población mexicana vivía en analfabetismo también? O sea, no es como que era raro que un niño no fuera al colegio, ¿sí? Ujú. Entonces, todo esto me sirvió para decidir darle a Simonopio ese silencio que al mismo tiempo él decide conservar. Es decir, la gente no estaba preparada, pienso yo, en esta novela, en 1910, como para decir, un niño así, sí habla, solo hay que entenderle, ¿no? O sea, Claro. no había esa mentalidad. Era muy fácil desechar a alguien así, y sin embargo, Simonopio logra darse a entender, aún en su silencio, y logra darse a amar entre algunos que cuando aman, pues el amor no ve defectos, pero luego sigue sucediendo que lo raro, lo otro, la otredad, la alteridad, siempre da miedo a mucha gente por superstición, por la ignorancia, por lo que sea, y en ese sentido de la ignorancia, del miedo, surge el odio. Entonces, de un solo personaje, mucho amor o mucho odio. Muchas gracias.
Bueno, no tengo muchas cosas para decir, pero bueno, hay mucha Pero gente bueno, ¿dónde estás en Colombia? Acabo de en estar en Bogotá. Colombia, por cierto. Ah, mira, no, bueno, nada Estoy más en pasé Bogotá, pero fui espérate, a, este, ¿a dónde fui? Eh, Medellín. no, 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 tiene este nombre un poco extraño que quiero decir Badiguarato y no es Badiguarato, es aquí en México. Bueno, este, perdón. Ah, eh, es en Santander, Sa- Barichara, no, ¿no? Titiri fue. Titiribí, No, ¿no? bueno, ok, estuve allá, me encantó conocer a la gente y ojalá algún día me toque ir a Bogotá, a la Feria del Libro. Ay, sí, claro, claro. Eso es en abril. Sí, ojalá que algún día me toque. Muchas Dios gracias, quiera, Juanita. sí. A ti mil gracias por ese libro tan hermoso y que llega tanto al alma. Ay, qué linda, muchas gracias. Muchas gracias. Keila, adelante con tu pregunta, por favor. Hola, buenas noches, Sofía. Un Hola, Keila. gusto escucharte. Bueno, ya, yo soy de Campeche y hace como 3 años más o menos veniste a la feria del libro y me tocó Sí, con escucharte. Valentina, Ajá, precisamente. sí, con Maura, sí. De hecho, es de los poquitos libros que tengo firmados por el autor y aproveché y me firmaste este y Peregrinos, que me encantaron, que los dos, la verdad, me han encantado. Muchas gracias. Coincido con Heidi, mi favorito es Peregrinos, le tengo mucho cariño a ese libro, pero El Murmullo es hermoso, o sea, para mí, ¿no? Para mí es un libro que te mueve muchas cosas y que, como bien dices, toca varios temas ahí que de otra manera a lo mejor yo no me hubiera acercado a esa forma de ver la historia de México, ¿no? Este, preguntas, no sé qué tantas preguntas podría hacer, pero nada más quería pues, comentar eso, ¿no? Me gusta mucho, me gusta bueno, ya leí igual de Huracán y me agrada que no te encasillas en un género, sino que todos los libros son diferentes. Lo único que no he leído es ese de lector a escritor, pero las novelas son totalmente diferentes y la verdad que me sorprende que esa habilidad la pueda tener una persona, ¿no? De envolverte en esas historias y hacerlas diferentes todas. Este, y bueno, nada más no sé, ¿qué crees que sea lo que haga que el murmullo persista? Que esa pasión y esa emoción de leer el murmullo persista después pues, desde estos años, ¿no? Después de esta década, ¿qué crees? ¿Qué es lo que tú has percibido después de presentarlo en tantos lugares? ¿Qué es lo que hace que el murmullo siga teniendo un lugar en el corazón de todos nosotros los lectores? Creo que son varios factores. Y para empezar es que creo que en estos 10 años ha crecido la población lectora. Ha crecido muchísimo gracias a grupos como este, ¿no? Grupos que se dedican a esparcir la palabra, por así decirlo, a esparcir la buena noticia que es un buen libro. Y eso es algo que yo he notado muchísimo en estos 10 años. De todas maneras, desde el principio yo encontré muchos lectores, o sea, yo no me encontré con un México que no lee. Yo desde el principio yo digo, pues México lee, o sea, creo que el murmullo llegó en un momento en el que la literatura estaba muy ciclada, la literatura en México, muy ciclada en, en un tema que se me ocurre, pero quizá un par de temas, pero un tema que era el narcotráfico. De repente todo el mundo empezó a escribir de eso, de eso, de eso, o siempre todo desde el mismo punto de vista, porque tenemos que ser claros aquí, y yo creo que tal vez pasa también en otros países, pero aquí este centro gravitacional tremendo que es el centro de México, o sea, la Ciudad de México, este em, esto que hace que muchos autores, aunque son de fuera, de otras partes del país, sientan que tienen que irse a la Ciudad de México para poder escribir, para existir. Creo que eso nos ha metido en ciertos problemas porque resulta que al rato todos nuestros temas parten del mismo punto de vista. Y entonces, en este caso, la revolución.
cuando siempre se cuenta desde el mismo punto de vista. Inclusive, fíjense, como Agua para Chocolate, que es una linda novela, sucede en el noreste, pero está contada desde el punto de vista de una escritora de Ciudad de México. Y esta escritora de Ciudad de México pone a la mujer en la misma circunstancia, es decir, es una Adelita que se deja arrastrar por el romance del hombre que se la lleva, cabalgando en un caballo, ¿no? Hasta este. Entonces creo que estas cosas había que romper con ellas, creo que el murmullo lo logró. Creo que sorprendió y la nombraron el descubrimiento literario del año por todo esto, por atreverse a contar desde un lugar distinto, un punto de vista distinto, la historia mexicana más contada, pero romper con cosas y sin rompernos las cabezas, ¿no? Sin rompernos, sin querer rompernos todos a golpes y abrazarnos en nuestra diversidad. Y lo que creo es que, y no solo eso, sino además no está contada como una lección de historia, está contada como una visita a la condición humana, ¿no? Que vive un momento histórico. Entonces creo que eso también es distinto porque no nada más estoy presentando a la mujer, el noreste, sino estoy presentando al perdedor de la historia. Estoy presentando aquí al mexicano común, que somos la mayoría, que no vamos a salir en los libros de historia, y sin embargo, sí nos afecta la historia. Pero además creo que aquí en esta novela eh, se me hace que lo que he sentido a través de los lectores es que los personajes cobran vida para ellos. Y no son ningún héroe de ninguna historia oficial, ninguno. Son mexicanos comunes que tienen aspiraciones comunes, o sea, la familia, todo esto. Y entonces parece que es lo más ordinario, o sea, ¿qué sucede en la vida ordinaria de la gente ordinaria? Pues las cosas ordinarias, pero de todo esto puede surgir lo universal. Y entonces eso es lo que creo que ha pasado, y no nada más aquí en México, sino que le habla de cerca a gente en Colombia, a gente en Rusia, en Bulgaria. Esta novela es bestseller en Alemania. Entonces, fíjate, sí, o sea, de lo más ordinario, de lo más local, de lo más regional, se puede construir lo universal. Y creo que eso es lo que tiene el murmullo. Muchas gracias. La verdad que sí, siempre me preguntan, ¿qué libro recomiendas? Es uno de los primeros porque es Qué lindo. lectura fluida y todo lo que nos muestra, como bien dices, ¿no? Los personajes y todo. Pues muchas gracias y esperando tu próximo. Muchas gracias, Keila. Muchas gracias. Nela, adelante con tu pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sofía, buenas Hola, noches. Nela. Un gusto tenerte. Pues yo soy de las pocas que apenas está leyendo el libro. Estoy muy contenta de estarlo haciendo apenas en esta edición. Tengo la otra del Bucket, pero en pasta dura está, está muy bonita y a mí me gustaría saber. ¿Cómo decides mezclar el tema de las abejas con Simonopio? Ya que a veces es un animalito que bien sabemos que sirve para polinizar, para dar vida, pero a la vez es ese miedo de, bueno, o sea, lo indicas ahí cuando ven al bebé lleno de las abejas, de "Oh, no lo picaron", o sea, como ese riesgo de que te puedan agredir, y entonces tú lo manejas de una manera tan natural, que es esa parte del realismo mágico que uno hace que entienda por cómo vas describiendo qué es el niño, ¿no? El niño tiene esa miel que hace a lo mejor
que las abejitas estén con él, pero sí me gustaría saber por cómo decidiste utilizar estos insectos como parte fundamental en el libro. Si hubiera sido otro, pues sería otro el contexto del libro, ¿no? O sea, no sería lo mismo, cambiaría completamente. El hecho de imaginarlo, cómo van las abejas con él todo el tiempo y le murmullan, o sea, tiene esos susurros. Y me llama la atención también la parte de mamarreja, de la nanarreja, que es la madera, ¿no? O sea, ese elemento muy, pues de la gente de antes, de que no era cualquier situación, aguantaban todo, pues sí, de madera. Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras acerca de estas dos partes, ¿no? Que incluyes en el libro, por favor. Bueno, lo que pasa es que, ok, un personaje me trajo al otro, me trajo al otro. Y lo que sucede es que, mira, cuando Simonopio en el primer párrafo está tiradillo y ningún oído humano puede oír ese llanto, está impedido, ¿no? Pues la nana reja sí lo oye, entonces ya de ahí la nana reja ya tiene otra categoría, ya no es humana. Y entonces ya adquiere esta cualidad medio mágica. Y ok, la nana reja llegó ahí porque yo dije, necesito que alguien vaya a salvar al niño, porque se me va a morir de frío. Y entonces la nana reja se levanta despacito, este, para ir por el niño y dije, ups, pues me encanta la nana reja, pero para cuando llegue el niño ya se murió, porque se va a tardar mucho en llegar por él. Entonces necesito a alguien que de mientras lo cuide. Y lo más lógico era un animal de sangre caliente, ¿no? O sea, un oso o un león de montaña o alguien así. Pero no me latió porque yo sí soy muy una escritora pues me dejo llevar por el instinto, por la tripa le llamo yo. Y no me latió, no me gustaron esos y dije, ¿qué más? Pues, ¿qué más puede ser? Y sí pensé, por ejemplo, pues tendrían que ser los insectos de la noche, o sea, ¿pero qué insectos? O sea, los rodacacas. Pues no me gustaron los rodacacas para un bebito recién nacido. Pero además dije, ¿por qué unos rodacacas van a querer ir a cuidar a un bebé? Las abejas sí van a querer ir a cuidar a un ser que reconocen como propio. Y ya desde ahí Simonopio se hace parte de esa colmena. O sea, ya también entonces Simonopio no, dejó de ser nada más bebé humano, se hace bebé abeja también. Y las abejas la reconocen y la traen desde ese lugar mágico bajo el puente. O sea, empezó a construirse así y lo cuidan porque las abejas, está comprobado por la ciencia que saben mantenerse frescas unas a otras, tibias unas a otras, que viven, mueren, matan unas por otras, y que son los insectos, pues se me ocurre que son los más limpios, porque hasta crean el antibiótico más antiguo conocido por la humanidad, ¿no? Y entonces dije, sí, esto necesita un bebé tan puro, pues la pureza de un animal así. Y entonces las abejas, pero luego la nana reja se las trae también. ¿Y por qué? Dije, ahora, o sea, en una novela no puede suceder nada, nada más porque así y sin justificar y después sin resolver, ¿no? Entonces, ¿por qué están las abejas aquí? ¿Por qué las cuelgan en el techo? ¿Para qué me va a servir todo esto? Entonces, lo que sucedió fue, ok, ya le salvaron la vida y pudieron haberla sacudido y ya vente para acá, niño, pero no, la nana reja, algo, para algo se las trajo y como yo soy de escuchar mi tripa, dije, a ver, ¿para qué? Y dije, pues si en realidad lo que yo estoy contando es esta historia de el cambio de cosecha en Linares, de los cañaverales a los árboles de naranjo, pues esto es imposible sin las abejas. Entonces, por supuesto que tienen que estar las abejas. Pero además, pues Simonopio, como vive en silencio, ¿qué sucede? O sea, ¿qué sucede con un personaje que vive en silencio?
¿para qué le sirven las abejas a Simonopio? Pues como con todo tipo de abejas, las que saben más les cuentan y les enseñan a las que saben menos, a los más jóvenes. Entonces le van a enseñar la vida. Pero además, en este momento histórico, ¿para qué me sirven las abejas? Fíjate, es verdad, históricamente es cierto que Plutarco Elías Calles se escribió una ley a modo, de tal modo que a él, su tierrita que tiene cerca de Linares, en Terán, pues no se la quitaran porque, ay, como ya tenía unos naranjitos ahí plantados, pues dijo, me voy a escribir una ley que no se puede expropiar la tierra con árboles frutales, ¿verdad? Y entonces eso provocó que todo Linares y toda la zona citrícola de Nuevo León cambiaran su cultivo para poner árboles de naranja. Pero entonces, bueno, obviamente, ¿qué hubieran sido si no hubiera abejas? Claro que eran los cañaverales para las abejas, pues un desierto. Pero ¿qué querían las abejas para esta tierra? Naranjos para que cambiar algo fértil para ellas y quitar el desierto de los cañaverales. Bueno, muy bien. Pero ¿qué sucede? En México tenemos esta expresión de si algo no te gusta, pues ponle flores, ¿verdad? Y lo que sucedió fue que entonces las abejas se convirtieron en esta manera en que yo le puse flores a algo que no me gustaba. Es decir, muchas veces la historia tiene un aspecto terrible y este aspecto de Plutarco Elías Calles de hacerse su propia ley que le convenía a él, me parece a mí pues terrible, pero yo le puse flores con las abejas, es decir, las abejas son, antes que Plutarco Elías Calles, las que ya tenían el plan para cambiar el cultivo aquí. Y entonces, de cierto modo, le quité ese poder al, al político mexicano, ¿no? Entonces, todo eso quiere decir las abejas. Y la nana reja, bueno, pues ya te la conté, llegó aquí para salvar a Simonopio, pero al mismo tiempo se hizo parte de este equipo, indispensable, porque uno no puede sin el otro. Los tres personajes estos viven en un silencio que son incomprensibles para otros y sin embargo ellos se comprenden muy bien. Se entienden, se predicen, se ayudan, y al final, bueno, pues ya verás al final. Muchas gracias, Sofía. Gracias a ti. Ricardo, adelante con tu pregunta. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Hola, Ricardo. Nos Hola, Sí, ¿cómo vimos el estás? otro día. ¿Qué tal? Sí, el otro día estuvimos ahí un ratito platicando. Yo quería volverte a ver y bueno, aquí me tienes. Qué gusto. Una disculpa porque soy un poco enfermo, pero bueno. Yo quería comentarte dos cosas. Uno, yo leí tu libro hace, pues cuando salió. Y la primera vez que me preguntó, creo que fue Héctor, sobre el libro. Yo lo único que me acordaba era de los naranjos, o de los naranjales o de las naranjas. No me acordaba de nada más que de las naranjas y todo lo que había pasado con él. La segunda vez que lo leí, me acordé de las abejas, por obvias razones. Y hasta la tercera vez que lo leí, que fue hace poco, me di cuenta de lo entrañable que son tus personajes y de lo mágico que de repente puedes hacer con una historia alrededor, con este tipo de personajes tan entrañables. Y yo creo que es una de las causas por las cuales tiene tanto éxito. Pero yendo un poquito más allá, la segunda cosa que quería comentarte es cómo llegas a estos nombres, porque no son nombres comunes. No, Simonopio no es muy común por acá, a lo mejor por allá No, sí no, es no, no, más en común. ningún lado. Ya se está haciendo Exacto. más popular. Exacto. Nana deja tampoco, así como que... Y yo creo que esa fuerza de esos nombres le da también una personalidad muy fuerte al libro. Porque finalmente se hacen muy entrañables los personajes y creo que también esto ayuda más a que la historia pues la sigas recordando, ¿no? Sí, mira, en particular, Simonopio, Espiricueta, son los nombres tan sonoros, ¿no?
Y Ujú. lo que sucede es que eh, cuando la nana Reja, déjame hablar ahora primero, antes que nada, de los otros nombres. Es que los otros nombres son nombres comunes para la época, para el lugar, porque al mismo tiempo también es importante darle una situación y una ambientación a toda la historia, pues a través de nombres como Francisco y Beatriz y Mercedes y Remedios y todos estos nombres que eran tan de la época y además hasta los apellidos, ¿no? Acá en Linares, la primera vez que fui a Linares con la novela me dijo, esa es la tía que se murió. Es de mi tía. O sea, reconocían mientras que yo escribí puros personajes de Linares, casi puros de ficción. Pero bueno, lo que sucedió con el nombre de Simonopio es que yo nunca había ido a Linares antes de escribir esta novela. Y no pude ir mientras escribía la novela, porque estábamos totalmente, pues, colmados con la violencia del narco en aquel momento aquí, Monterrey y toda la región. Y lo que sucede es que decidí que uno de los recursos más grandes que yo tenía para poder contar esta novela y contarla bien eran las anécdotas de mi abuelo. Y él contaba puras anécdotas muy simpáticas de Linares, ¿no? Y una de esas era sobre un niño al cual él le salvó la vida con un sinapismo, a Simonopio. Un sinapismo para Simonopio. Hay un capítulo que se llama así, que se titula así en el libro. Y y nos daba mucha risa el nombre, porque mi abuelo tenía un sentido del humor y sabíamos que era un apodo que él le había dado al pobre del niño, pero que sí le había salvado la vida con un parche de mostaza, pues se nos hacía, que nos daba risa porque pues nosotros somos los hijos del antibiótico, ¿no? Y además pues la literación esta de un sinapismo para Simonopio. Pues la nana Reja cuando se lo trae y le dicen se va a morir, hay que bautizarlo, pero de emergencia, pues ella decide, viene a mi anecdotario del abuelo y saca este nombre. Y no es como que yo crecí toda mi vida pensando, un día escribiré sobre... No, 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 pues no sabía yo nada más de Simonopio más que el nombre. Es todo lo que sé, que mi abuelo decía que él le salvó la vida. Y entonces la nana Reja decide que yo creo que en este caso la nana Reja, vamos a decir que mi tripa, este instinto, creo que le podría yo llamar nana Reja, que me llevó siempre por buen camino, pues decide que se va a llamar Simonopio a pesar de que otros la tratan de disuadir. Y lo que sucede cuando ella llega con el niño en brazos y lo ven y unos se asustan, pero otros se recuperan, pero otro dice, lo besó el diablo. Para mí ese fue entonces el personaje que le dije, compadre, te ganaste el antagonista. O sea, eres el antagonista de esta novela, te ganaste la lotería, ni modo, y ahora hay que bautizarte. Pero pensé que tenía que ser un nombre que me sacara escalofríos. Y lo que sucede es que yo aquí en Monterrey, de joven, en los setentas, ochentas, todavía noventas, participé mucho en la política local como oposicionista, lo cual quería decir que del PAN. Y como jóvenes acompañábamos a los candidatos a las colonias bien duras, donde estaban totalmente dominadas por estas eh, mujeres, ¿cómo se llamaban? Pues estas capitanas de colonia, ahorita se me olvidó cómo les llamaban, bueno, y total había una colonia en particular que era bien peligrosa porque había una de estas mujeres, la mera mera, que había que estar vigilando para el momento en que saliera dando aviso a todas sus mujeres de la colonia, venían con palos a golpear, o sea, con una violencia, no era nada más a palabras, era de verdad, daba miedo a la mujer, y mandó a una candidata en particular, que es mi prima hermana, al hospital porque le picó el vientre con el palo y le hizo un derrame interno. Entonces, esta mujer en particular
todo el mundo estábamos vigilando porque cuando viniera, todo el mundo tenía que gritar, la Espiricueta, porque se apellidaba Espiricueta. Es lo único que sé de ella, pero tienes que pensar de dónde puede surgir tanta violencia, ¿no? En una mujer. ¿Por qué tanta violencia? Y entonces lo que sucedió fue que le di el nombre a Espiricueta en la novela y después me figuré que Espiricueta deja a Margarita y Margarita se va a Monterrey y Margarita es la madre de, o sea, Margarita sale de la ficción y es la madre de la Espiricueta que nos daba miedo. Y entonces, sí, el apellido de Espiricueta me da mucho miedo. Pero resulta que Simonopio, la Nana Reja escogió muy bien, porque ya publicada la novela, les cuento de estos hallazgos increíbles que he hecho, ya publicada la novela, es que fui a la Universidad de Monterrey a presentarla y las maestras de literatura ahí, una de ellas me preguntó que de dónde había sacado el nombre de Simonopio, porque ella había buscado en la enciclopedia de los nombres y que no existía el nombre de Simonopio, y que ella creía que era un apodo, y le dije, sí, le conté la anécdota de mi abuelo, y sí, creemos que viene de un apodo. Dice, entonces creí que venía del nombre de Simón. Pues sí, sí creo que viene del nombre de Simón. Y buscó el nombre de Simón en la enciclopedia de los nombres, y resulta que descubrió, yo no sabía, y me dijo, el nombre de Simón en hebreo quiere decir el que escucha. Y entonces a mí, para mí fue muy impactante saber que la Nana Reja sabía absolutamente que se tenía que llamar Simonopio, porque se iba a convertir en el que escucha, antes de que yo supiera. Entonces, son de esas cosas bien bonitas a partir de los nombres con una fuerza que creo que se logró que Simonopio se convirtiera en el que escucha y Espiricueta en el que nos da escalofríos. Muy bien, muchas gracias. Nada más quería, se me olvidó comentarte, qué bonito que no le tengas que poner el labio y paladar hendido y Mm, nada más describirlo. Y eso se me hace de una elegancia y de una fuerza muy padre en la literatura. muchas Entonces, gracias. porque pues, le quitas lo monstruoso, entre comillas, sin darle nombre, ¿no? Entonces esto es muy bonito. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Vero, adelante, por favor. Sofía, buenas noches, mucho gusto. Hola, Vero. Todavía no te conozco personalmente, espero en este año en la fila aquí en Guadalajara. Ahora sí estar ahí formada en la fila para que me Claro, firme mi libro. me va a dar mucho gusto. Pues ahora sí que Richard me ganó lo que te iba a preguntar sobre los nombres. He retomado la lectura, había llegado como a las primeras 100 páginas y abandoné el murmullo por mucho tiempo y ahora con esta noche me di a la tarea de avanzar. Y bueno, dentro de estas tres obras, El murmullo, Peregrinos y Huracán, ¿cuál es tu favorita? Híjole, no puedo hablar de eso. O sea, no tengo ese vocabulario, no tengo ese camino. Te voy a decir por qué. Porque cada una de las novelas que he escrito eh, han significado el 100% para mí. Y en el momento las que le escribí. Es decir, en su momento me sacaron todas las preguntas que traía, quizá encontré algunas respuestas, quizá no todas, pero en su momento me hicieron entregarle todo lo que tenía que entregar. Entonces, para mí son cada una, son absolutas para mí, cada una, muy distintas cada una, y sin embargo, sí se puede notar en toda mi obra, pues este hilo conductor, esta inquietud que he tenido por un, por por fin tener como un México más completo, a partir de romper personajes que siempre aparecen de la misma manera en la literatura en común, y digo común, pero yo aquí rompiéndola porque la literatura pues sí nos debe de llevar a la ficción, pero también nos tiene, no tiene que ser un engaño, ¿no? Y creo que mucha de la literatura que hay por ahí nos engaña presentándonos a estos personajes
como se refieren a ellos los políticos, ¿no? Los nobles, los buenos, los no sé qué es. Y creo que todos merecemos una mirada más profunda y más completa, y creo que lo he logrado en las tres novelas. Narrar un México, aún en Peregrinos, que no sucede en México, finalmente Así. narrar un México un poco distinto, un México que recibe gente y no nada más expulsa gente, pero además plantearnos la pregunta de, bueno, y también quiénes somos los mexicanos, ¿no? En Huracán también decir quiénes somos los mexicanos y por qué nos señalamos tanto y por qué nos etiquetamos tanto para nunca comprendernos. Entonces, ir a vencer estas simplísimas historias en las que hemos caído también para quitarle el derecho al mundo de contarnos como caricatura. Entonces creo que para mí son muy importantes, para mí, las tres novelas en su momento, y las tres novelas le hablan fuerte y les hablan con verdades a los lectores, y eso me gusta mucho. Pues yo quería comentarte sobre El Murmullo, que lo siento muy personal. Mi papá nació en 1923, mi mamá era del 28, y cuando vi a Francisco crear cómo hacer que no le quitaran sus tierras, mis bisabuelos paternos fueron despojados de su hacienda en Michoacán. Mi Ujú. abuela termina viviendo en la ciudad de Guadalajara y, y bueno, finalmente la historia creo que muchos tenemos. Lamentablemente no puedo ir yo más atrás, ya nunca nadie tuvo la curiosidad de documentar, de preguntar, de anotar las historias, y es algo que se va perdiendo con el tiempo. Mi papá incluso me llegó a contar aquí en Guadalajara, le tocó ser el niñito de 6 años que avisaba si venían para cuando fue la guerra cristera, ¿no? Ah, sí, Que son que ahí la cosas, vivieron muy duro. así es, y que aparte nosotros hoy que estamos en el 2025, el año que entraban a ser 100 años, ¿no? De la guerra cristera, y no sabemos cómo se vivía con aquel terror. Y lo que tú nos muestras respecto de la hacienda es cuidar un patrimonio familiar, cómo estar pensando, y aparte no te alcanza, ¿no? Es tanto el terreno, tantas las haciendas. Digo, cuando decías de Linares a Monterrey, de Monterrey a Tamaulipas, volví a agarrar mi mapa, dije, pues cuánto se hace, ¿no? Como de Monterrey a Reynosa y la zona de Tampico, qué barbaridad. Hoy, pues, tenemos otro tema, como tú lo decías, del narcotráfico, las carreteras tomadas por Ujú. ellos, pero también cómo nosotros perdimos México porque éramos 1.700.000 mexicanos, o sea, no teníamos ni para ocupar el territorio. Entonces sí me trajo cosas que son parte de mi historia familiar y que me ayuda a recuperarlas, ¿no? Con eso. Ay, sí, me da mucho gusto. Fíjate, Vero, me ha pasado gente que me dice, a mi familia le tocó recibir tierras por el agrarismo. Ujú. Y es que, o sea, es una historia mexicana, así es la historia mexicana. La historia de Espiricueta es una historia que es verdad, no se puede negar, ese sufrimiento es terrible, sufrimiento de Espiricueta. Es, es muy localizado en casi todo México, pero en el sur, en el noreste, nuestra historia es muy distinta y Ujú. nuestra evolución histórica es muy distinta. Las haciendas fueron muy distintas, nuestra manera de hacer las cosas muy distintas. Y entonces lo que sucede aquí es que para mí era importante contar estas dos verdades y decir, no nos pasa nada más que enriquecernos de decir, ay, o sea, veo otro punto de vista y lo comprendo. No es lo que vivió mi familia, pero mira, ahora veo aquel, o sea, también eran mexicanos, también eran seres humanos, y entonces es importante que en la literatura vayamos y viajemos bien lejos para llegar a lo más cercano. Entonces me da mucho gusto que a ti te haya pasado esto. Muchas gracias, Vero. No, gracias, gracias. Ya nos veremos pronto. Sí,
Nos vemos en Guadalajara. Héctor, adelante, por favor. Hola, buenas noches, espero que me Hola, ¿qué escuchen tal, bien. Héctor? Hola, Sofía. Pues yo soy un gran fan tuyo, o sea, he estado súper ausente ahorita del grupo, pero de poderte ver y saludarte por aquí, o sea, yo hice todo para estar. He tenido la mala suerte de no poder coincidir contigo. Tengo aquí tu libro. Hasta Lo hoy. firmaste, sí, me lo firmaste en Guadalajara. Bueno, se lo firmaste a Jonathan, a Jonathan Hernández, que le presentaste un libro. Yo iba a ir a esa presentación porque somos amigos, Ah, pero claro. me jodió mi vuelo y ya no pude llegar, ya no te pude conocer. Ahora que recién te vieron en la semana, no pude tampoco. Mis compromisos de trabajo me tienen muy absorbido, pero yo sí me declaro muy fan del murmullo de las abejas, todo me encanta. Lo tengo en el libro, lo tengo en audiolibro, lo terminé en la mañana escuchándolo en el carro mientras iba a la oficina, para tener como súper presente toda la historia. Y yo más que preguntas, no tengo más que tenía ganas de saludarte, de conocerte, de expresarte de verdad pues, mi fanatismo, porque este grupo sabe que yo soy muy fan tuyo Ah, y de este libro sobre todo, y de verdad es hermoso, es increíble lo que cuentas, el cómo lo haces, todo lo fantástico que tiene el libro, todo es de una elegancia y una cosa muy, muy impresionante, así que no quería más que saludarte, escucharte, felicitarte y espero en verdad en algún momento poderte saludar en vivo porque eres de mis autoras favoritas y bueno, ay, muchas voy a gracias. Guadalajara, pero ya no estoy el primero, nada más voy el fin de semana de inicio, pero ya habrá oportunidad y de verdad mi máximo reconocimiento. He sido muy egoísta en no leer otra cosa tuya porque estoy tan enamorado del murmullo que no me he atrevido a meterme a más, pero prometo que lo voy a hacer. Lo voy Sí, ya a hacer, gradúate, ya gradúate. lo- así lo hago, pero nada, solo quería conocerte, Muchas saludarte gracias. y de verdad decirte que es una maravilla tu libro. Yo lo amo mucho, lo he regalado 1000 veces y aprecio muchísimo el que tengo aquí firmado por ti. Ese Muchísimas era mi gracias. speech. Muchas gracias. Gracias. Beto, adelante, por favor. Gracias, Hola, ¿qué tal, gracias, Héctor? gracias. Buenas noches, Sofía. Buenas noches a todos, qué gusto verlos. Pues yo también comentar, como Héctor, soy un fanático de tu libro. Eh, lo he platicado ya en el grupo. Para mí, este libro es de esos libros que me dicen, quiero seguir leyendo, ¿no? Lo disfruté tanto. Estaba yo en aquellos días de viaje en Mérida, estaba por terminar el libro y estaba en el lobby del hotel esperando que llegara la hora de irme al aeropuerto y estaba terminando de leer el libro. Y como de manera ocurrente digo, la Magdalena se me quedó corta porque yo lloraba y lloraba y lloraba en el lobby. Decía, es que no es posible, ¿no? ¿Cómo lo matan? ¿Cómo sucede esto? Cuando se está yendo Simonopio, bueno, Dios, yo no podía dejar de llorar. Y ha de haber dicho en el hotel, bueno, ¿y quién se le murió, no? La verdad es que es sin duda de mis libros favoritos. No lo he releído, la verdad es que no lo he releído. No lo tengo aquí al lado porque estoy de viaje, pero te agradezco mucho por este libro. Es un orgullo que una escritora mexicana sea reconocida de esa manera, que haya logrado un éxito que pocos escritores mexicanos han tenido, yo creo, al menos en esta época. Ya estaba escuchando en todos los idiomas que está traducido. Alemania es un país que quiere mucho a México y bueno, pues lo reconoce a través de tu libro también. Y bueno, pues felicidades, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que siga la producción y la energía para escribir estas bellezas de libros. Un abrazo a todos y muchas gracias a ti, Sofía. Gracias, Alberto. Gracias por tu Gracias. comentario. Me voy, me das alas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Oye, Sofi, yo te quiero preguntar, Sí, hablaste del papel de la mujer y a mí uno de los personajes que me gustó y que me resalta mucho, obviamente, pues es Beatriz.
yo quisiera que nos platicaras un poquito de ella también. Sí, fíjate que qué bueno que sacas, a mí también me gusta mucho Beatriz, porque de cierto modo también siento que estamos haciéndole un poco de justicia a la mujer borrada de la historia. Y Beatriz, para mí, mientras que no es el personaje principal, es un personaje esencial. O sea, nada podría suceder sin ella. Francisco no podría vivir su vida sin ella. Este, la historia no se mueve sin ella. Y así debería de ser la historia de la humanidad. No debería de contarse sin la mujer. Y entonces esta novela, pues sí, o sea, se trata de seguir la historia de estos niños, eh, pero sin embargo no se puede contar esa historia sin la mujer. Y esa es Beatriz. Y lo que sucede a veces cuando he ido a libroclubes, sobre todo en el extranjero, y que me dicen, oye, pero ¿por qué Beatriz no es feminista, ¿verdad? Porque ahora quisiéramos que todas las mujeres fueran feministas. Y yo creo que más bien tenemos que escribir, aunque estamos escribiendo ficción, pues de la manera más eh, em, plausible, ¿sí? O sea, de la manera más viable, más realista para que la ficción sea creíble. Y entonces yo les digo, es que yo no puede suceder, nadie en este mundo creería que una mujer de Linares en 1910 iba a ser feminista o revolucionaria o lo que sea, que es donde a mí se me hace que se desploman muchas novelas que hay por ahí de estas mujeres que de repente están vestidas de encajes rosas y de repente dicen, soy revolucionaria y se va, ¿no? O sea, me parece a mí y les digo que es mucho más plausible creer que existe un niño que habla con abejas que una mujer feminista en Linares en 1910. Claro. Entonces, y sin embargo, no es feminista y sin embargo está muy arraigada en su rol de mujer, está muy bien, pero eso no le quita fuerza. Es una mujer muy fuerte. En un país donde siempre se nos ha dicho que nuestra fuerza, nuestra creatividad, nuestra valentía, siempre es del hombre, ¿verdad? Vivimos en una patria, tierra de hombres fuertes y, bueno, héroes, etcétera. Creo que lo que sucede es que el rol de la mujer es bastante aburrido, ¿eh? Y aquí mismo, con Francisco Chico, le pasa que prefiere hablar el lenguaje decimonópio antes que hablar el lenguaje materno, porque la mamá nada más le dice, lávate los dientes, límpiate los oídos, no ensucies tus zapatos, etcétera, etcétera, ve al colegio. Y Simonopio le habla de todas estas aventuras emocionantes y hay que ir y, bueno, creo que lo mismo le sucede a los historiadores, ¿eh? Los historiadores son Francisco Chico. Les gusta que les cuenten las aventuras. Solo quieren ir a ver la guerra. La guerra, la guerra, la guerra. Se acaba esa guerra, pero luego ya mejor están mirando lo que sigue, porque una guerra trae otro. Un conflicto trae otro. Esta es la historia de nunca acabar. Pero dejan de observar lo que pasa en este espacio que queda tras la guerra, que es donde al final quedan las mujeres para recoger los pedazos rotos de un país. Y ese es también parte del rol de la mujer, quedar para recoger los pedazos rotos de un país y ser las transmisoras de las tradiciones, para que siga existiendo el país con la identidad que tenía, ¿no? Y entonces Beatriz aquí en esta novela está absolutamente en esto, en su rol como transmisora de tradiciones y al final como la que recoge los pedazos rotos de un país. Es una aportación muy importante que hacen las mujeres que merecería que todos miráramos. Y sí, Beatriz, al escribirla, yo pensaba en cómo se habla también aquí de Nuevo León, por ejemplo, aquí, que es un hombre, tierra de empresarios y, bueno, del progreso de hombres y todo esto. No se habla de las mujeres,
En particular aquí hay mucha tradición de cómo, de qué rol tienen los hombres y qué rol tienen las mujeres, que es bastante parecido al resto de México, pero cuando les digo, por ejemplo, que aquí en Nuevo León, en Monterrey, el 90 y tantos % de la población de Nuevo León vive en Monterrey. Este, Sabemos que las empresas, todos estos rubros del trabajo, las creaciones de empleos, las empresas, siempre estamos uno, dos, con Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León. Nuestra población es mucho, mucho menor, entonces, pues habla mucho, ¿no? De aquí de la pujanza. Entonces, uno, dos, pero cuando se ve el rubro de las mujeres como creadoras de empresas o como partícipes de la economía, las mujeres de Nuevo León están en el número 25. Es algo muy particular de acá. Nuestra herencia es judía y entonces, pues tenemos muchas costumbres y muchas maneras de hacer las cosas que nos vienen de ahí, ¿no? Este, el rol de los hombres, el rol de las mujeres, esto de cuidar a la comunidad, pues es algo también muy judío y es algo que todavía nos identifica, pero es parte del rol de las mujeres. Esto de, vemos a Beatriz aquí preocupada por la escuela que crearon las mujeres, por la clínica que crearon las mujeres, sí, con la participación económica de los maridos, pero aquí así es como se vive y se ha vivido y así es como se ha dependido de las mujeres aquí también. Las mujeres trabajan muchísimo y Beatriz trabaja muchísimo. Vemos todo esto que les cuento aquí, es verificable en los periódicos contemporáneos de la época, es las damas de la sociedad linarense acaban de inaugurar la clínica. O sea, todo esto sale ahí. No son así inventos caricaturescos para hacerlos. No, es que así es como se vive acá. Y esto es lo que yo quería representar con Beatriz. El rol de mujer, pero un rol de mujer que no es nada más, pues no sé, plantada en la cocina, ¿no? Es un rol de mujer acá que es muy completo, muy participativo, muy fuerte, muy propositivo y al final muy salvador. Pues muchas gracias por tu respuesta. Albert, que ya anda por aquí. ¿Ya llegó? Adelante, ahí está, sí. Adelante, Vero, adelante, Vero. Hola, Ok. Albert. Permítame, creo que aquí. Ah, sí, Tu Vero. micrófono, Vero. Tu micrófono, Vero. No te oímos, Vero. Perdón, perdón, Ya. perdón. Ya. Que mencionaste cómo Beatriz le sube el alto de la falda al Ah, sí. tobillo. Sí. Y quiero decirle, mi abuela falleció de haber fallecido a finales del 69, principios del 70, y ella y mis tías seguían usando sus vestidos largos que se les veía el tobillo, ¿eh? O sea, Bien modernas, pero hasta ahí llegaron. sí, no subieron más y me gustó mucho ese detalle que lo mencionaras. Gracias, es todo. Sí, gracias. Hola, Albert. Qué bueno Hola, ¿qué que ya tal? llegaste. Buenas noches. Sí, vengo de Puebla, de Capital Puebla, entonces se me dificultó un poquito el camino, pero bueno, ya estamos acá. Y bueno, yo también me declaro fan. Ahora sí que hace 7 años que te conocemos y fue justamente la primera vez que leímos El murmullo de las abejas, de a quien recomiéndame un buen libro. Y bueno, definitivamente tenía que darle una leída al libro porque estaba como Ricardo, pues, ¿qué recordaba? O sea, digo, en algún momento escuchamos una plática con alguna otra escritora que decía que de lo que leemos se nos queda el 20% de una lectura, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy poco lo que retenemos. Y ahora con el tiempo, pues bueno, creo que todavía se nos pasa mucho más, ¿no? Ahora en esta segunda relectura, fíjate que a mí se me hizo también importante el personaje de Francisco Chico, porque pues es este personaje que desde el principio es el que va contando la historia, ¿no? Cosa que no sabemos al principio, sino ya casi conforme va avanzando, pues vamos conociendo, ¿no? Hay una parte en donde justamente lo dice, que dice, bueno, te voy a leer la frase: yo era aquel niño que seguía a Simonopio entre los naranjos, el que lo escuchaba sin palabras, el que aprendió de él a entender el murmullo del mundo, ¿no? Y bueno, la verdad es que Fernando Chico en esta segunda lectura, pues
pues se me hizo también un personaje muy entrañable, ¿no? Porque al final de cuentas es el que nos narra toda la historia y el que pues por la culpa de él es que Alberto estuvo llorando ahí en el hotel, ¿no? Entonces, pues justamente la verdad es que cada uno de tus personajes es muy fuerte, tiene una presencia bien marcada y te quiero felicitar por estos 10 años de tu libro. No sé si ya dieron los resultados de la Caniem, pero pues bueno, pues todo el éxito, ¿no? Que ya lo tiene, pero bueno, pues que sigan todavía creciendo mucho más. Y Ya, les cuento que ganó, es el libro del año. perfecto, pues muchas No felicidades. sé cuándo lo van a hacer oficial, pero ustedes no le cuenten a nadie, yo ya les conté a ustedes porque estoy emocionada. No, qué bueno, pues muchas felicidades. Muchas Y gracias. justamente ya para terminar la plática, yo tengo una pregunta que es justamente durante estos 10 años, o sea, si hoy tuvieras la oportunidad de reencontrarte con Simonopio, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué le dirías en todos estos 10 años que han pasado y que has vivido a lo largo de ese tiempo? Pláticas, charlas, a lo mejor te ha ido cambiando un poco la perspectiva. ¿Qué dirías, no? No, fíjate que no me ha cambiado. Cuando estaba yo creando a Simonopio poco a poco, comprendí que el Simonopio era un deseo de que existiera alguien así, para que nos avisara aquí en México por dónde viene la pedrada. ¿Verdad que la gente de mi generación siempre hemos vivido con un México de caprichos y de ocurrencias y todo, y ya volvimos a ese México, medio que nos habíamos salvado un tiempo, pero ¡zas! Ahí vamos otra vez. Y lo que me gustaría decirles, de vez en cuando sí anímate a venir a Monterrey para salvarme de alguna, por favor. No, pues Pero ahorita me gusta mucho pensar porque ¿qué pasó con Simonopio? Me preguntan. Pues Simonopio está donde están las naranjas y las abejas y las flores, ¿no? Mientras haya flores y abejas, va a haber naranjos y todo eso me parece que es esta fuerza entre Simonopio, Nana Reja y las abejas. eso también lo mencionas en tu novela, ¿no? Que cada cierto tiempo se aparecen las abejas y se escucha el murmullo, ¿no? Entonces creo que ahí es cada vez que Simonopio nos escucha y así que cada vez que nos pica una abeja, pues bueno, ahí tendremos parte de Simonopio en nosotros también, ¿no? Sí, pues yo sí voy a tratar de evitar que me piquen. Pero bueno, pues Sofía, pues te queremos agradecer bastante el que hayas estado aquí con nosotros, Gracias, el que nos hayas acompañado. Y bueno, igualmente. tenemos todavía una cita pendiente por ahí, Vero, que dice que no tiene el libro firmado, pues bueno, vamos a tener la oportunidad el 30 de este mes para platicar, para reencontrarnos y pues para pasar un rato agradable festejando tu triunfo, tus 10 años y nuestros 15 años de Recomiéndame un buen libro. Sí, sí nos vamos a ver allá, ¿verdad? Sí, claro que sí, sí, te mando ya los Perfectísimo. detalles finales ya Ok, ok, para el domingo 30. perfecto, me va a dar muchísimo Va gusto. que va. Por cierto, viene entrando Juan. Nos tomamos la foto y bueno, no sé ya nada más y si quiere Ahora, decir ahorita Juan algo. Quisiera hacer una preguntica. sí, claro, Sofía, Juanita, ¿hay alguna sí, manera de contactarte para poderte invitar a alguno de nuestros grupos al club de lectura el día que terminemos el libro? sí, claro, mira, ¿por qué no le digo, puedes apuntar mi email o pedírselo a Albert, pero es sofiasegovia@sofiasegovia.com Ah, perfecto, mil gracias. y me va a encantar, claro que sí, No, y se van a poner pero felices en mi club. con tiempo porque de repente sí se nos Sí, viene, creo que nos demasiados faltan, compromisos. sí, nos faltan como un par de semanas para terminarlo. Yo lo terminé anoche porque no pude parar, pero, pero te agradezco mucho y se van a Ok, poner muy contentos en mi club. perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juanita. Bueno, ahora sí va Ok. la foto. Una, dos y tres. Listo. Quedaron todos súper bien. Pues muchas Listos. gracias. Juan, Gracias a ¿algo que quieras ustedes. comentar? Ya nada más para. No, muchísimas gracias. Solamente me uní para escucharte, Sofía, Hey, saludarte. Como hello. siempre, un gusto. Qué gusto saludarte, Juanjo. Siempre. Bueno, pues Siempre. muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron y nos vieron también en Facebook. Sí, abrazos a todos y buenas noches. Gracias, Muchas Sofía. Buenas noches y gracias. buenas noches a todos. Feliz Gracias, Buenas bonita noche, noches. mil noche. Les mando gracias. Chao, Saludos. chao. noches, Buenas Beto. noches. Buenas noches. Gracias, Ya salimos Beto. de No, la gracias a grabación ustedes, del Ricardo. Facebook.